elecciones provinciales de casi 14 puntos, había que revertirla. La misión que tenía Santilli era achicar esa diferencia, no ayudaba a la candidatura de Espert. Y finalmente, ¿qué pasó, Maxi? Y finalmente la provincia de Buenos Aires se pintó de violeta, como estamos viendo, del lila más clarito, el lavanda, podemos decir, a vos que te gusta la colorimetría, Bien. A un violeta, por supuesto, más intenso. Incluso en buena parte del conurbano hay reveses respecto de lo que había sido la elección del 7 de septiembre. Muchos aquí se pasan la factura en el peronismo. Vamos a ver hoy distintas lecturas y casi todas van a ser incorrectas. Muchos responsabilizan al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Cerca del gobernador de la provincia de Buenos Aires dicen, bueno, había que desdoblar. Esto demuestra que había que desdoblar. Claro. Efectivamente, bueno, si hubiésemos ido juntos, hay municipios donde están pintados de celeste. Lo que estamos viendo que es cómo dieron vuelta a la elección, cómo achicaron o cómo mejoraron la participación. Exactamente, cómo se revierte, es una especie de balance entre las dos elecciones para ver efectivamente cómo termina dando vuelta a la elección. Una gran elección, lo decíamos antes, del Colorado Santilli. La frase de hacer cima en el Himalaya en Musculosa finalmente se terminó dando. Sí. Todavía, insisto, dentro de las dos fuerzas, esto es sorpresa. Grata sorpresa, por supuesto, para el oficialismo, que termina por un margen estrecho, pero que venía de perder por 12 puntos, que en algún momento esa brecha se había terminado de expandir a los 15, en función, obviamente, de los escándalos que rodearon a José Luis Espert, en una campaña, además, muy corta para Santilli. Acá hay atribuido a distintas cosas, el voto miedo, también una cosa en espejo, pendular entre elecciones, pero bueno, todo eso será seguramente materia de análisis en el día de hoy. Santilli ayer también sorprendido y exultante cuando se daba la noticia y tenemos para escucharlo. Mirá. Es un honor y un orgullo. Nunca imaginé que iba a estar hoy acá. Sabían que era una batalla difícil. Pero yo lo primero que quiero decirles es agradecerle al presidente que confió en mí, a Karina Milei que confió en mí, a Santiago Caputo que confió en mí, a un equipo de gobierno que confiaron en mí, tanto el jefe de gabinete, el presidente de la Cámara, el ministro del Interior. En un momento difícil y yo hice lo que me tocaba hacer. Y en cada recorrida sentía que estábamos un poquito más cerca. Ahora, también le quiero agradecer a mi equipo, que encabeza Cristian, Guillermo Montenegro. Un Colorado Santilli exultante. En la previa le dijeron, te vas a tener que rapar. Y dijo, no, de ninguna manera. Si achicamos, no, solo si ganamos. Bueno, evidentemente hoy se va a tener que rapar. Y muchos dicen que, porque era parte de la arenga durante la semana pasada, que el propio Gordo Dan quizás se tenga que rapar. También. Bueno, lo hacemos los dos, así que veremos qué pasa ahí con el pelo del Colorado. Lo van a rapar entre Ritondo, el hijo de Santilli, y el Gordo Dan, parece, hoy a la noche. Exactamente. Hay que tener en cuenta que Santilli vuelve a repetir casi guarismos del 2021, ¿no? Donde también la Alianza de Juntos por el Cambio había arrasado. Para mí es muy interesante después, cuando veamos la composición de la Cámara, ver de dónde salen los votos que termina sumando justamente la Libertad Avanza, porque es cierto que el peronismo mantiene su composición, cae mucho el radicalismo, cae también el PRO, que ayer festejaba de alguna manera también la victoria. Esto es a nivel senadores. Exactamente, a nivel senadores, grandes. Tenía 7 senadores nada más, la Libertad Avanza, alguno disco, lo que fue y vino. ¿Ahora cuántos va a tener? Y va a tener 20, ¿no? Exactamente. 20, sí. Más aliados en ambas cámaras. Consigue el objetivo, que era estar por arriba de ese tercio, se termina. Y esto también me parece que ahí sí puede haber una lectura correcta respecto de lo que fueron los últimos meses y lo que termina diciendo la ciudadanía, que dice, ok, no a los golpes institucionales en el Congreso. Se terminan esos reveses y el oficialismo seguramente pueda aguantar los vetos con esta composición. Sí, mirá, y también lo que se termina en el Senado es el manejo del peronismo. El peronismo era el dueño del Senado desde el año 1983. Es la primera vez que, con acuerdos entre distintas fuerzas, le pueden dar vuelta, le pueden torcer el brazo al peronismo en el Senado, que hasta ahora eran los dueños absolutos. Todo nombramiento de jueces, si no era aprobado por el peronismo en el Senado,
no avanzaba, entre otros. Los libertarios terminan ganando en casi todas las provincias donde se ponían en juego senadores. Esto es la Cámara de Diputados que vamos a tener a partir del 10 de diciembre. Suma 57. No, sí, suma 57, justamente la Libertad Avanza, ponía en juego 8, en el medio te quedan 43 que terminás sumando, pero hay muchos PRO que estaban pintados de violeta. ¿Sí? El PRO de todas maneras pierde posiciones, pierde más o menos unos 11, muy reducido lo que queda, tiene que ver con estos dos bloques que eran muy incidentes, y mirá cómo queda, 6, 3, la UCR disidente, la izquierda que pierde un diputado. Gran elección de la izquierda, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. La cantidad de votos que le robó el peronismo a la izquierda es insólito, casi 10 puntos. Exactamente, sí, una gran elección de Miriam Bregman, que es la marca, algunos decían, es la marca original frente a otra versión. Lo que representaba Itaí Hackman es una derrota importante también para el peronismo que confía en los Grabois. Esto es importante porque por un lado tenés el crecimiento de la Libertad Avanza, la posición del PRO, pero la injerencia de Provincias Unidas y Encuentro Federal. Sí. Encuentro Federal no metió diputados estas elecciones. ¿Cómo se llama? Monzó quedó afuera, Randazzo quedó afuera. Sí, exactamente. Monzó quedó afuera. O sea, los 3 diputados que creían que podían llegar a empujar en la provincia de Buenos Aires, ninguna de ellas ninguna entra. Manes, que jugaba senador, tenía una posición muy difícil. Lustó, entra solo él, no logra empujar posiciones. De todas maneras, si acá haces la suma de los dos bloques, Provincias Unidas y Encuentro Federal, que esencialmente son lo mismo, se mantiene la cantidad de votos que tenía. Ahora, en función de lo fuerte que jugaban los senadores, no movieron el perímetro, apenas creo que terminan sumando una banca en función de eso, y vos lo decías, termina perdiendo justamente alguna de esas figuras. Burlando tuvo una gran elección dejando afuera o pasando a figuras tradicionales de la política, y algo que me llamó la atención en Ciudad de Buenos Aires, el Turco García le ganó a Lipovetsky y a Claudio Lozano. Para que tengan una idea de qué pasa cuando algunos nombres de la política no tienen una posibilidad ahí también, en una lista sábana. Creo que Samid había hecho una elección decente en la provincia de Buenos Aires, en lugar de los outsiders, que todavía en esta elección se muestran muy chiquitos, pero que son... sumó más de 100.000 votos también, ¿no? Exactamente, pero que son mejores que muchas otras fuerzas. Esta es la composición de la Cámara de Diputados. Sí, y se reduce lo otro, ¿no? También la Libertad Avanza va a poder ir a la repesca mucho más fácil. De algunos votos que le falten para producir justamente reformas importantes. ¿Cómo queda senadores entonces con este cambio? Si Libertad Avanza tenía 7 senadores, ahora pasa a tener 18 senadores propios. Exactamente. 18 senadores propios, más los 6 del PRO, termina teniendo allí 24. Habrá que ver cómo se comporta justamente este bloque que ha sido esquivo en el último tiempo para los libertarios. Acá en las provincias casi que tiene que ir a buscar el mismo caudal que ya estaba, reducida por supuesto mucho la participación del peronismo, que por primera vez, como vos decías, desde la vuelta de la democracia termina en minoría, ¿no? En algún momento fue una escribanía y tenía un gran control de la Cámara de Senadores, ahora ya no. Bien, así está la Cámara. ¿Cómo queda a partir de ahora? ¿Y qué puede llegar a pasar en estos 2 meses? ¿Habrá alguna novedad? ¿Intentarán acelerar con esta composición actual? ¿Bloqueará todos los intentos el Ejecutivo? Es que hoy es para sentarse justamente, salvo que uno quiera esperar a nombrar, uno puede tranquilamente empezar la discusión del presupuesto esta semana con otra composición, llamando a los gobernadores a los que le había dicho el presidente, los espero el 10 de diciembre. Muy bien, muchísimas gracias, Maxi. Seguimos. El sector productivo se encuentra en alerta durante las próximas horas debido al ingreso de aire muy frío con características polares que puede dejar en toda la región central del país algunas heladas tardías que estarían comprometiendo los cultivos. En este caso vamos a hablar de Mendoza, zona centro de Mendoza y lugares como Luján, en donde hoy están beneficiados por la nubosidad que ha hecho que la temperatura no disminuya tanto, pero están teniendo temperaturas mínimas más características del otoño. Pero a partir de mañana, con el cielo un poco más despejado, las temperaturas podrían descender aún más y causar algunas heladas tardías que podrían complicar en esta temporada a los viñedos. Los agrónomos expertos han señalado que en este momento de la temporada una helada tardía podría dañar mucho a la uva y a esta altura las plantas en la vid tienen mucho porcentaje de agua, lo cual al parecer complicaría mucho la situación. Bueno,
Bueno, esta situación manifestada por la provincia de Mendoza, el sector productivo, podría arruinar todo un año de trabajo, y la situación climática llegará en el momento en que al menos durante el lunes y el martes las temperaturas desciendan aún mucho más, incluso también durante el día miércoles, así que son horas críticas para el sector productivo, no solamente de la vid en Mendoza, sino también de los cultivos de invierno en el este pampeano y en el sur bonaerense, en donde también se podrían dar estas heladas tardías. La Nación junto a OSDE presentan Bienestar Fest. Vas a poder vivir experiencias de nutrición, movimiento, descanso y armonía. Estos son los próximos 1 y 2 de noviembre en el Hipódromo de Palermo. Conseguí tu entrada en entrada1.com. No te lo pierdas, acordate. Bueno, vamos a hablar de la economía. ¿Qué va a pasar con el dólar? Pregunta que nos venimos haciendo desde que nacimos. Más ¿no? o menos Literalmente desde que nacimos. Pero mucho esta última semana, producto de esta incertidumbre. El dólar sube porque estamos en problemas económicos, el dólar sube porque hay esta incertidumbre electoral. Bueno, ya no hay más incertidumbre electoral, ya sabemos qué va a pasar en el Congreso los próximos 2 años. Entonces, ¿qué puede llegar a pasar con el dólar? Bueno, ¿cuáles son las perspectivas? Ya la tendencia te la está marcando lo que está sucediendo con el dólar que no duerme, que es el dólar cripto, una baja de casi 7%. Se espera que hoy todas las cotizaciones del dólar muestren baja. Estamos hablando del dólar oficial, un dólar mayorista que actualmente está por encima del dólar cripto. Eso no va a seguir sucediendo porque va a bajar. Claro. Y también un dólar Banco Nación que terminó la semana pasada en 1.515. Se espera que todas las cotizaciones, tanto las oficiales como las financieras, empiecen a bajar en el día de hoy. Este era el escenario del día viernes, antes de conocerse este resultado. Exactamente. Un dólar oficial promedio en los bancos que había cerrado la semana en 1.517,53 antes de las elecciones. Un dólar blue también por arriba de los 1.500. O en el Banco Nación, 1.515. Y un dólar MEP muy cercano a los 1.600. Sí. Digamos también con una fuertísima intervención por parte del secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Que exactamente, cuando hablamos sobre todo, estamos hablando del dólar oficial. Vimos una fuerte intervención, sobre todo la semana pasada. En la semana hubo una fuerte intervención de 450 millones de dólares. Bueno, ahora se espera que toda la gente, porque lo que se hablaba también, y nosotros lo venimos contando, es que la gente se sobredolarizó por las dudas y que si tenían que dar marcha atrás el lunes, lo tenían en mente que podía suceder. A ver, el mercado no descontaba esta victoria de la Libertad Avanza, con lo cual por eso esperamos, dos cosas no descontaba. En primer lugar, esta victoria tan fuerte de la Libertad Avanza, y sobre todo lo que le va a gustar al mercado es el llamado al diálogo y hacia los gobernadores. Tuvo un discurso que fue en línea con lo que quiere el mercado, con lo que había pedido el mismísimo presidente Donald Trump y el FMI, con lo cual eso va a caer muy bien, y por eso también estamos viendo no solo caída de los dólares cripto, sino también subas, y muy importante, de las acciones. Estamos hablando de subas de 35% en la preapertura del mercado, con lo cual se espera una caída del riesgo país, suba de bonos y un escenario muy bueno en el día de hoy para todas las cotizaciones del dólar y los activos argentinos. Bien, me vas a contar qué va a pasar con los pesos que tiene Bessent. ¿Qué va a hacer con esos pesos? Bueno, eso hay que ver si toma. Él dijo, ayer mismo dijo, otra vez le volvieron a cuestionar la ayuda que le está dando a la Argentina y que compre pesos, y dijo, yo no pierdo plata, el Tesoro nunca perdió plata y no lo va a hacer, con lo cual, que si quiere puede tomar ganancias si es que así lo quiere realizar, o si piensa que si todavía tiene más camino para ganar, hará lo contrario. Ayer el que se refería también a qué iba a suceder, incluso cuando fue a votar después en el día lunes, era el propio ministro de Economía, Luis Toto Caputo, con esta duda de si siguen las bandas o no siguen las bandas, así que lo vemos. Lo que es el programa económico no cambia nada después. El resultado veremos, pero digamos, no modifican nada ni el esquema de bandas, ni el objetivo siempre del equilibrio fiscal, ni nada de los objetivos que nos hemos puesto. ¿El dólar se va a mantener? Sí, todo exactamente igual. Siempre dentro de las bandas. ¿Se siente cómodo con el dólar a 1.500 pesos? Con el dólar dentro de las bandas siempre, puede estar más arriba, digamos, siempre dentro de lo que son las bandas, donde estés, donde el mercado diga. Pero, de acuerdo a su experiencia, ¿cree que se va a mantener ahí en los 1.500 pesos, que no va a bajar más? Bueno, se va a mantener ahí porque el esquema de banda sigue. Entonces se puede mantener más abajo. O sea, yo no puedo decir si es 1.500, 1.400, 1.300, digamos, pero siempre va a estar dentro de las bandas, sí. Bueno, Caputo había anticipado que
como puede pasar habitualmente luego de estas situaciones postelectorales, no le sorprendería que el dólar baje un 10%, o sea, que esté en el orden de los 1.350, 1.360. Exactamente, y es un poco lo que está marcando el dólar cripto, que además tiene, obviamente, es un mercado mucho más chico. Sí, obvio, y veremos muy marginal. también, para mí, que se va a ampliar esta baja que mostraron en los dólares cripto, que están viendo, están 1.445 actualmente, 1.457 son las distintas cotizaciones que uno puede conseguir, bueno, muy por debajo de lo que cerró el viernes.